Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 14. Hoy seguiremos con el resumen de la clase anterior. Entonces, partamos hablando acerca de los adjetivos calificativos. Tenemos una tablita con los adjetivos en español y en inglés, que esto lo vimos en la clase 6. Entonces, hablamos de que los adjetivos se pueden clasificar en grandes rasgos en adjetivos largos y adjetivos cortos. Y dependiendo de esta clasificación, sería cómo lo utilizaríamos en las frases superlativas y comparativas del adjetivo. Entonces, los adjetivos largos son aquellos que tienen igual a 3 sílabas o más de 3 sílabas. Y los adjetivos cortos son aquellos que tienen menos de 2 sílabas o igual a 2 sílabas. Por ejemplo, dentro de toda la tabla de adjetivos que tenemos beautiful, entertaining, intelligent, que son adjetivos largos, ya que si los separamos, por ejemplo, beautiful tiene 3 sílabas, entertaining tiene 4 sílabas, entonces son adjetivos largos. A diferencia de, por ejemplo, cute, tall, short, que son adjetivos cortos. Esta clasificación, como ya les dije, nos ayuda a determinar cómo vamos a utilizar el adjetivo en las oraciones superlativas y las oraciones comparativas. Entonces, recuerden que cuando vimos los superlativos dijimos que expresábamos el grado más alto del adjetivo en sí. Entonces, cuando utilicemos la forma superlativa del adjetivo, siempre iba a ir acompañada del artículo de, y había una excepción que era cuando el superlativo en sí no necesitaba este artículo. Dentro de las reglas del superlativo, vimos que si teníamos un adjetivo largo, entonces yo le iba a agregar the most y luego iba a agregar el adjetivo. Y todo esto, estas 3 palabras, me iban a formar la forma superlativa de ese adjetivo. Y si yo tenía un adjetivo corto, entonces yo ponía the, el adjetivo, y le agregaba est al adjetivo. Por ejemplo, a short le agrego est y me queda shortest. Entonces, la forma superlativa del adjetivo short es the shortest. Estas 2 palabras. También vimos que cuando hablamos de la forma comparativa del adjetivo, es para hablar superioridad, inferioridad o una igualdad entre 2 cosas. Entonces, cada uno de los grados de comparación va a ser diferente. Por ejemplo, en el grado de superioridad, vamos a estar hablando de que una cosa es más grande o más colorida, por ejemplo, que otra cosa. En inferioridad estamos hablando que es menos. Y en igualdad estamos hablando de que ambas cosas tienen las mismas cualidades. Recuerden que, por ejemplo, en superioridad utilizamos than, T-H-A-N. En inferioridad utilizamos not as o less than. Y en igualdad utilizamos as, que este es como. Entonces, cuando tenemos adjetivo largo, vamos a utilizar el adjetivo largo al medio entre more y than. Entonces me va a quedar, por ejemplo, un adjetivo largo que es beautiful, more beautiful than. Y estas 3 palabras me van a dar la forma comparativa de ese adjetivo. Si tengo un adjetivo corto, por ejemplo, short, de nuevo, no le voy a agregar a esto est, sino que le agrego er. Entonces me queda the shorter o shorter solamente. Y esta me va a dar la forma comparativa de ese adjetivo. Bien, para terminar con esto, recuerden, por ejemplo, de que si hablamos de que algo tiene una comparación de inferioridad, por ejemplo, yo puedo decir que algo no es tan corto como esta otra cosa. O que algo no es, por ejemplo, tan largo como esta otra cosa.
Cuando hablo de igualdad, yo estoy hablando de que algo es igual de corto que esta otra cosa. ¿Ok? Terminando ahora con los superlativos y comparativos, pasamos a las preposiciones. Y en la clase 7 le mostré esta misma imagen. Entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a utilizar in, on, at, dependiendo de cuán específico estamos hablando. Tengo, por ejemplo, el tiempo, el time, y tengo ubicación, location. Entonces, cuando estoy hablando de algo muy grande, bigger o general, voy a hablar de in. Entonces, tengo, por ejemplo, décadas, años, meses, semanas. En ubicación tengo el país, la ciudad. ¿Por qué? Porque son lugares generales, son lugares muy amplios en que no tengo mucho detalle. Por ejemplo, luego si es que me quiero ir a algo más específico, voy a utilizar on, y aquí yo sí puedo especificar, por ejemplo, una fecha en especial, un día en especial, un mes con un día en específico, y en la ubicación puedo hablar ya de avenidas o de calles. Y cuando ya estoy hablando de algo mucho más detallado, utilizo at. Entonces ya, por ejemplo, ya más detallado que el día es la hora, es el tiempo del día, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y en la ubicación ya estoy hablando de una ubicación específica, con numeración, con avenida, en un local específico de cierta avenida, etc. Entonces tengo in, on, at, y lo voy a utilizar de esta misma forma dependiendo de cuán general o cuán específico es la información que estoy dando. Esto también lo encuentran en la clase 7, por si es que queda alguna duda ahora en el resumen. Luego, conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores, recuerden que eran aquellas palabritas que por sí solas no tenían un significado, pero de que me servían para unir dos oraciones y hacer mi discurso más cohesivo, más coherente, con mayor sentido. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes? Si bien en la clase 7 dimos un montón de conectores, los más comunes son el because, que es porque, tenemos el if, que es sí condicional, por ejemplo, yo saldría si no estuviésemos en cuarentena. I will go out if, ya, ese sí. Tengo el conector and, que significa y. Tengo el conector, por ejemplo, firstly o secondly, que me dicen, por ejemplo, primero, segundo, son cuando voy comenzando un párrafo y voy enumerando ciertas características. Tengo nevertheless, que significa a pesar de esto. Tengo despite of, que también significa a pesar de esto. In addition, que significa en adición. Bueno, esos son algunos conectores de los más comunes de toda la lista que vimos que están en la clase 7. Luego, en la clase 8 ya hablamos de verbos modales. ¿Y cuáles eran estos? Eran estos verbos que a mí me ayudaban a poder, por ejemplo, hacer preguntas o hacer oraciones que finalmente me van a modificar el verbo. Entonces tengo can, que es poder, could, que también es poder en pasado, may, might, que significan lo mismo. Tengo will y shall, que es para futuro. Tengo should, que es deber. El ought to también es deber. Must y have to es y would es condicional. Entonces, para terminar con los verbos modales, por ejemplo, si yo tengo una pregunta o tengo una oración que digo debiese hacer esto o tú tienes que hacer esto como obligación, voy a utilizar estos verbos modales dependiendo de cuál necesito. Por ejemplo, siempre en futuro voy a utilizar will o voy a utilizar shall, y las diferencias ya las vimos cuando las utilizamos. Can o may, por ejemplo, que es poder. Entonces, can es algo más de que yo puedo, yo sí puedo en afirmativo, es may es más de permiso, más de pregunta. Yo podría hacer esto.
should es algo que yo debiese hacer como algo condicional o también como parte de pedir permiso. Yo debiese hacer esto o yo podría hacer esto otro, yo debería hacer esto otro. ¿Ok? En la clase 9 vimos acerca de los números, la hora y las fechas. Sin embargo, en la clase 13 también retomamos los números y la hora. Ahora, ¿cómo se hablan de las fechas? Recuerde que siempre primeramente íbamos a tener el mes, luego íbamos a tener el número del día y luego íbamos a tener los años. Cuando hablamos de los años, yo los voy a separar. Por ejemplo, 1940 voy a decir 19 y luego 40. En los 2000, 3000, 1000, eso sí los decía por completo. Por ejemplo, 2000, 1000, 3000. Cuando yo hablaba del 2010 o 2020, yo los separaba, 2020. Por ejemplo, 2020 sería 2020. Si yo hablo de 1950, sería 1950. Siempre los voy a separar ya que es más corto poder producirlos así. Luego teníamos los adverbios de frecuencia. Esta es la clase 11. Entonces, los más utilizados son always, usually, often, sometimes, hardly ever o never y never. Entonces, ¿cómo yo los utilizo? En el porcentaje es cuánto yo más o menos frecuentemente hago una acción y eso es lo que me va a llevar al adverbio de frecuencia. Por ejemplo, always es siempre, que algo se hace al 100%. Cuando yo hablo de a veces es que un día sí, un día no, por ejemplo, en un periodo de 2 días. Si yo hablo de nunca es que de los 2 días en ningún momento hice esa acción. ¿Y cómo formo oraciones con estos adverbios de frecuencia? Primero utilizo el sujeto, después el adverbio y después el verbo principal. Por ejemplo, aquí mismo el mismo ejemplo dice Daniel always passes his exams. El verbo principal es passes, de aprobar. Y el adverbio es que me está diciendo always, o sea, siempre, o sea, de que Daniel siempre pasa sus exámenes, o sea, de 10 exámenes, él pasa los 10. Yo puedo ir cambiando esto, por ejemplo, en vez de always puedo poner often, y eso me habla que de 10 quizá él pasa 8. O puedo poner hardly never passes his exams, y aquí ya me habla de que de 10 pasaría 3, por ejemplo. Entonces también el adverbio de frecuencia que yo utilizo me da a entender cuán frecuente es la acción que yo realizo. Cuando utilizo el verbo to be, el verbo ser y estar, lo que voy a hacer es utilizar el sujeto, luego el verbo to be y luego el adverbio. Siempre va a ir en esa estructura. Sujeto, verbo to be y el adverbio. Por ejemplo, he is always happy. He es el sujeto, is el verbo to be y el adverbio es always. También puedo cambiarlo. Por ejemplo, he is often happy, he is never happy, etc. Puedo ir modificando el adverbio, sin embargo ya sabemos que el verbo to be para el pronombre va a ser siempre el mismo que le corresponde al pronombre. Entonces, esa sería nuestra clase número 14 del curso de inglés, el resumen en la segunda parte.